Realicé este artículo sobre René Girard, la violencia, y sobre cómo la admiración y la envidia son las fuentes de la violencia, primero porque pensaba en la situación de México y pensaba en cómo ahora hay una sensibilidad exacerbada respecto a la violencia, lo cual está muy bien, que seamos muy sensibles respecto a las víctimas, ¿no? El problema es que normalmente somos sensibles cuando otro es el victimario. Yo pensaba, por ejemplo, en esta violencia, en esta agresividad que se da en las redes sociales, ¿no? Cómo la gente escondida en el anonimato insulta, agrede, sin razón. Y entonces acudí a este filósofo René Girard, que tiene una teoría muy interesante sobre cuáles son los orígenes de la violencia. Y él pone los orígenes de la violencia fundamentalmente en cómo son nuestros deseos. Nuestros deseos son indeterminados, no tienen una naturaleza. Se refiere a que no somos como los animales, marcados por el instinto a querer ciertas cosas, sino que nosotros queremos, pero no sabemos qué querer. Entonces, cuando no tenemos objetos determinados que desear, ¿de dónde tomamos nuestros deseos? Los tomamos de modelos, los tomamos de lo que la otra gente quiere. Y podemos pensar en las tribus sociales, podemos pensar en el fenómeno de la moda, podemos pensar en la publicidad. ¿Qué tipo de relación establece esa dinámica con los demás, con los otros? Pues establece una relación contradictoria, porque por un lado los admiramos, pero por otro lado son obstáculos, son rivales. Es decir, mientras ellos tengan lo que tienen, no lo tengo yo. Al que admiro, lo envidio. Y así a la vez lo amo y lo odio, ¿no? Porque quisiera ser él, pero mientras exista él, yo no seré él. Y eso establece lo que Girard llama la geometría del deseo. Nuestros deseos son entonces triangulares. No queremos simplemente las cosas, sino que las queremos porque tenemos a un modelo o a un mediador del deseo. ¿Y cómo funciona la sociedad entonces? ¿Cómo es que no nos destruimos y cómo no estamos en la guerra de todos contra todos, que decía el filósofo Hobbes? Bueno, pues la sociedad tiene, desde la antigüedad, ciertos mecanismos para regular la violencia. Y el mecanismo fundamental es el mecanismo que Girard llama el mecanismo del chivo expiatorio. Es decir, concentramos nuestra violencia en una víctima inocente. Y claro, lo que pasa es que hay un linchamiento, ¿no? Podemos pensar en la Inquisición o en la cacería de brujas, o podemos pensar en la xenofobia, podemos pensar en lo que hicieron los nazis con los judíos. Hay un linchamiento, hay una aniquilación. Y ese linchamiento restablece la paz. Digamos, ya que desahogamos la violencia contra una víctima, pues volvemos a ser amigos entre nosotros por un tiempo, ¿no? Cuando la violencia se vuelve a exacerbar, buscaremos un nuevo chivo expiatorio. Lo interesante es que de aquí, según Girard, surgen las religiones y surgen las instituciones políticas de las sociedades, y que entonces las religiones son modelos, son mecanismos de regulación de la violencia. El cristianismo no solamente regula la violencia como hacen las otras religiones, las religiones paganas, que por eso son cíclicas, sino que el cristianismo supera, anula la violencia con su doctrina del perdón y con una declaración. El testimonio de que la víctima es inocente. En la pasión de Cristo se sabe que la víctima es inocente. Por eso Cristo no es un chivo expiatorio cualquiera, sino que es el Cordero de Dios. Esto que dice Girard es muy interesante para explicar el origen de la violencia, para explicar el origen de nuestras instituciones sociales, políticas y de nuestras religiones. Bueno, a mí me parece que Girard nos ofrece explicaciones filosóficas muy valiosas y además una reflexión para nuestro México de hoy en día. Antes de acusar a otros, incluso de acusarlos por su violencia, habría que pensar contra quién soy violento yo, a quién persigo yo sin motivo.